paciente. Para esto va a constituirse mediante lo que es la valoración preanestésica, que este corresponde a un proceso clínico que va a preceder del evento anestésico quirúrgico y consiste en la obtención de lo que es la historia clínica con su exploración física y sus laboratorios y gabinete. ¿Y esto para qué? Para planificar lo que es el procedimiento anestésico. Y va a tener varios objetivos dentro de los que destacan es la reducción de la morbimortalidad perioperatoria, recabar información para la intervención quirúrgica y valorar los índices de riesgo anestésico quirúrgicos, para a su vez tener una adecuada técnica anestésica eh, que mejor se adapte a cada individuo y obtener lo que es el consentimiento informado del paciente. La siguiente, por favor. La historia clínica, pues es de vital importancia realizarla, ya que va a tener importancia en que pueda detectar problemas que afecten el acto anestésico, por lo que constituye una herramienta para detectar a aquellos pacientes que pueden desarrollar mayor complicaciones perioperatorias. Y pues la historia clínica comprende todos los apartados que hemos estado viendo durante toda la carrera, que es en el cuadrito que les puse ahí, que comprende lo que es la ficha de identificación, donde debemos preguntar pues el nombre, la edad, el sexo, la escolaridad, la ocupación, incluso el lugar de nacimiento y el lugar donde reside actualmente el paciente. Los antecedentes heredofamiliares, aquí lo que debemos hacer hincapié es que si tiene un antecedente de hipertermia maligna, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatías, también pues todos los apartados, ¿no? Entonces, la importancia en este periodo preoperatorio donde debemos hacer énfasis en la historia clínica, ahí les puse los dos apartados, que son los antecedentes personales patológicos y los no patológicos. Dentro de los no patológicos debemos de preguntar pues todo si es alcoholismo, toxicomanías, tabaquismo, debido a que estos principalmente en función a su consumo y dependencia por parte del paciente pueden generar lo que es el síndrome de abstinencia. Entonces es por eso que debemos de preguntar al paciente. También debemos de preguntar si tuvo alguna intervención quirúrgica y su fecha aproximada, y si tuvo alguna anestesia previa, debemos de preguntar el tipo de técnica, si hubo complicaciones o los efectos adversos atribuibles a lo que es el acto anestésico, como las náuseas, el vómito, si tuvo o desarrolló hipertermia maligna, somnolencia o ansiedad. Dentro de los personales patológicos, debemos hacer énfasis si el paciente es alérgico a algún tipo de fármaco, a alimento o inclusive al látex. Y si toma algún tipo de medicamento. Y ese medicamento debemos de preguntar a qué patología va asociada, su tiempo de evolución que tiene y la dosis, y si tuvo complicaciones con la toma de ese medicamento. Debemos hacer énfasis también en lo que es la medicación con lo que es antiagregantes o anticoagulantes, y así como otros fármacos que pudieran hacer interacciones con los medicamentos que se utilizan para la inducción anestésica. Debemos también hacer énfasis principalmente en lo que es si presenta patología cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, patologías renales o incluso de hígado. La siguiente, por favor. Dentro de la exploración física, pues debe realizarse de forma sistemática y cefalocaudal. Igual es una exploración física completa y pero pues en esta evaluación se van a hacer énfasis en nada más en dos aparatos. Los primeros se realiza lo que es la recogida de signos vitales, y algo importante aquí en los signos vitales es el cálculo del IMC.
ya que su aumento es predictivo de dificultades en lo que es en el abordaje de la vía respiratoria, tanto como la ventilación bolsa-mascarilla como la intubación endotraqueal. Para la exploración, vamos a hacer énfasis en la cardiovascular, donde vamos a realizar una auscultación cardíaca para la detección de arritmias, soplos cardíacos o lo que son indicios de sobrecarga de volumen, que son el tercer y cuarto ruido cardíaco, que haya presencia de estertores, distensión yugular, ascitis, hepatomegalia e incluso edema. También debemos hacer inspección de extremidades inferiores y lo que son la inspección de las venas periféricas para evaluar su acceso intravenoso. En la pulmonar, pues debemos hacer auscultación para detectar si hay sibilancias o disminución de los ruidos respiratorios o alguna otra anomalía. Y inspección en el caso de si hay presencia de cianosis, acropaquias, si el paciente está utilizando los músculos accesorios o si hay un esfuerzo respiratorio. En el caso de la exploración de la vía aérea, esta pues va a informar sobre la posible dificultad de la ventilación o intubación en el paciente. Es decir, que haya una probabilidad de encontrarse frente a un paciente con vía aérea difícil. Para esto, como les había mencionado, es importante realizar una correcta historia clínica, ya que hay enfermedades que se asocian a una vía aérea difícil, como una patología tiroidea, la maxilofacial, como la anquilosis temporomandibular, la macroglosia en pacientes con síndrome de Down, acromegalia, incluso el SAUS también es complicación que nos pueda desarrollar una vía aérea difícil. Para esto, pues tenemos predictores clínicos, que son seis predictores clínicos que se utilizan en su conjunto para valorar si el paciente presenta o no una vía aérea difícil. La siguiente, por favor. Dentro de los más importantes, tenemos el test de Mallampati, donde va a valorar el grado de visualización de las estructuras faringias. El paciente lo vamos a tener en sedestación, con la cabeza en posición neutra y apertura bucal máxima, sacando la lengua y enfonación, donde tenemos, se clasifica en 4 grados, donde tenemos que el grado 1 se visualiza el paladar blando, la úvula, las fauces y los pilares visibles, como se ve en la imagen. Y se va perdiendo cada cosa. En la 2 se observa lo demás, pero ya no se ven los pilares. En la 3 igual se observa el paladar blando y solamente la base de la úvula. Y en la 4 nada más se observa el paladar duro. Por lo que la clase 1 y 2 se asocian a una intubación orotraqueal fácil, mientras que la 3 ya hay cierto grado de dificultad y la 4 ya es una elevada dificultad. Y la escala de Patti-Laldretti, o también llamada distancia tiromentoniana, esta vamos a tener con el paciente en hiperextensión máxima con la boca cerrada y se va a medir la distancia en lo que es la sínfisis mandibular y la punta del cartílago tiroides. Y de igual manera vamos a tener 3 clases. La clase 1 es más de 6.5, donde asocia que la laringoscopia y la intubación sin dificultad, al igual que la 2 ya presenta un cierto grado de dificultad, y la 3 es que es menos de 6, ya hay una intubación endotraqueal muy difícil o casi imposible. La siguiente, por favor. Tenemos otro predictor que es la distancia esternomentoniana, que esta va a medir la distancia entre el manubrio esternal y el borde inferior del mentón, con la cabeza igual en hiperextensión y con su boca cerrada. Tenemos también 4 clases en este apartado, pero si es menor de 12.5 es criterio de una vía aérea difícil. En lo que corresponde en la escala de Bellhaus, esta valora el grado de movilidad del cuello con la reducción de la extensión de la articulación aclanto-occipital a 35 grados de su normalidad.
Esta se va a explorar igual en el paciente en sedestación con la cabeza en posición neutra y se va a valorar lo que es la capacidad de realizar la hiperextensión cervical. De igual manera, tenemos 4 grados donde la limitación de la movilidad cervical y la disminución de la extensión acantoccipital es un factor predictivo de vía aérea difícil. La siguiente, por favor. Tenemos la distancia interdentaria, que es la distancia que existe entre los incisivos superiores y los inferiores con la boca completamente abierta. En caso de que el paciente presente onodoncia, se medirá la distancia que existe entre las encías, la superior y la inferior. Por lo que también, bueno, tiene igual 4 clases, pero algo fácil es de que entre más grande sea la apertura bucal, más fácil va a ser el abordaje para la introducción con el laringoscopio. En lo que concierne al test de la mordida superior, valora lo que es la capacidad de deslizar la mandíbula por delante del maxilar superior. Aquí se le pide al paciente que muerda con los incisivos inferiores el labio superior y de igual manera se distinguen 3 grados, si muerde completamente, si muerde parcialmente, y el grado 3 es cuando no puede morder y es predictivo a dificultad para la ventilación con mascarilla facial. La siguiente, por favor. Tenemos una clasificación que es la de Corman. Esta valora la dificultad para la visualización de la glotis durante la laringoscopía y por tanto el grado de dificultad para la intubación endotraqueal. Tenemos de igual manera 4 clases donde la clase 1 solamente se visualiza completamente la glotis y no hay problema para la intubación. El grado 2 solamente es visible el tercio posterior y lo que es la comisura posterior, igual no hay problema para la intubación, donde sí ya empieza a haber problemas a partir del grado 3, donde si ven en la imagen, la glotis está completamente tapada y se visualiza solamente la epiglotis, y el grado 4 es donde ya casi es imposible la laringoscopía directa. Aquí en este caso es necesario lo que es la videolaringoscopios o mediante el uso de guías. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las pruebas complementarias, pues las pruebas de laboratorio preoperatorias deben de solicitarse con base a los datos obtenidos mediante la anamnesis y la exploración física o incluso en trastornos fisiológicos que son anticipados durante la cirugía, como en el caso de hemorragias. Aquí es por eso que les mencionaba que la historia clínica constituye una herramienta sensible para detectar a los pacientes que pueden presentar mayor riesgo. Y con base a eso, incluso hay una clasificación que es la clasificación NASA, que es la que les va a comentar mi compañera ahorita, que se clasifican estos pacientes y en base a eso se les piden los laboratorios. Sin embargo, yo les voy a hablar de los básicos, que son los que van de cajón en un paciente para la valoración preoperatoria. Estos laboratorios van a ir encaminados a lo que es la edad del paciente, los antecedentes patológicos y el estado clínico general, el tipo y complejidad de la cirugía y el tipo de anestesia que se va a utilizar en el paciente, si es inhalatoria o si es intravenosa o el empleo de las dos. Entonces, bueno, estos laboratorios menciona que va a depender mucho del hospital. Entonces, hay hospitales que pueden implementar dentro de sus básicos más laboratorios o incluso menos de los que les voy a mencionar. Se va a mandar a realizar una biometría hemática completa, esto para valorar lo que es la hemoglobina y el hematocrito junto con las plaquetas. En caso de cirugías de moderadas a severas, que se puede esperar un sangrado importante. Entonces, también tienen indicación en caso de que tengamos sospecha mediante la historia clínica que el paciente tenga una hepatopatía
una nefropatía o trastornos hemorrágicos. También se le manda a realizar un grupo sanguíneo y su factor RH en caso de que se requiera transfusión y una química sanguínea. En la química sanguínea pues hay de muchos elementos. Se le puede mandar a realizar una química de 6, donde nada más se valora lo que es la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, los triglicéridos. Se le manda a realizar electrolitos séricos o pruebas de funcionamiento hepático. También se le puede mandar a realizar. El examen general de orina generalmente ayuda a contribuir a descubrir si hay un proceso infeccioso o un proceso metabólico. En el caso de los diabéticos que presentan glucosuria, pues nos puede indicar que el paciente es un diabético descontrolado, ¿no? Entonces también se le manda a realizar los tiempos de coagulación, que es el tiempo de sangrado, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protrombina y su INR, y ya que estos van a estar evaluando lo que es la vía intrínseca y extrínseca y lo que es la formación del tapón primario. Y generalmente está indicado en pacientes con hepatopatías o nefropatías o trastornos hemorrágicos de igual manera. También se le manda a hacer una prueba inmunológica de embarazo o un test de VIH. La inmunológica de embarazo generalmente pues no va a tener como un apoyo científico que que pueda demostrar que la anestesia puede ser perjudicial para el producto. Sin embargo, se deben de realizar en pacientes con edad, bueno, en edad fértil. Y la prueba de VIH debe de ser consentida por parte del paciente, debe de informarse y generalmente se le realiza en pacientes en grupo de riesgo, que son drogadictos, homosexuales, que tengan hemofilia o presenten, bueno, estén en hemodiálisis, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, los estudios de gabinete se le manda a realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y este va a estar indicado en pacientes mayores de 45 años, que tengan factores de riesgo cardiovascular, que fumen, que tomen, que sean diabéticos, que tengan dislipidemia y que presenten hallazgos clínicos sugestivos a patología cardiovascular, que tengan una patología respiratoria agregada y que presenten una cirugía de riesgo moderado a alto, ¿no? En las radiografías de tórax van a estar indicados en pacientes mayores de 65 años y generalmente no van a estar indicadas en el grupo de hasta 1, salvo que sean obesos o fumadores de más de 20 cigarrillos al día. Que presentan una patología cardiopulmonar y como es el EPOC, infecciones pulmonares recientes, y que vayan a ser sometidos a cirugías de riesgo moderado alto, principalmente cirugía vascular aórtica, abdominal o torácica. La siguiente. Ahora vamos con lo que es el diagnóstico, que sabemos que pues un diagnóstico se va a basar en el análisis de datos seguros. La validez de una deducción va a depender de la calidad de las observaciones en la que se va a basar. Teniendo en cuenta esto, pues es indispensable mencionar algunas cosas sobre las cuales se va a apoyar este diagnóstico médico. Una de ellas va a ser la relación médico-paciente, la anamnesis, el examen físico, que pues va a complementar al interrogatorio y que este no debe ser neutro, sino que debe de estar guiado por la anamnesis. Y también la asociación de los síntomas y signos. Aquí se va a tratar de agrupar los síntomas y los signos para pues, realizar el ejercicio diagnóstico y para ello se pueden construir determinadas asociaciones, como pueden ser las triadas, las tetradas y sobre todo pues los síndromes. Un paso importante para el diagnóstico es en qué síntoma o síndrome se va a escoger para realizar pues este ejercicio. Se va a seleccionar el de mayor jerarquía o personalidad en el cuadro clínico del paciente, aunque no siempre va a coincidir con la queja principal. Como principios del razonamiento diagnóstico se deben tener en cuenta los siguientes. Se tiene que hacer un resumen objetivo del caso, se tiene que ordenar la información,
Debemos jerarquizar los síntomas y los signos de acuerdo con su sensibilidad, especificidad, su valor predictivo, la importancia relativa en la fisiopatología de la enfermedad o potencial de gravedad. Debemos de agrupar los síntomas y los signos encontrados, distinguir entre síndromes duros y blandos. No debemos de hipertrofiar el diagnóstico con la creación de síndromes artificiales. Debemos de ir del síntoma y signo al síndrome, a la nosología y a la etiología, y debemos de tener una visión holística, pues evitando el reduccionismo. En la búsqueda del diagnóstico podemos auxiliarnos de distintos procedimientos que pueden ser pues un diagnóstico por comparación. Aquí cuando unimos los síntomas y los signos del paciente, vamos a construir un síndrome. Vamos a analizar todas las enfermedades en que pues se pueda presentar, o sea, sus causas, y vamos a hacer el diagnóstico comparando el cuadro clínico que presenta el paciente con el de estas enfermedades, o sea, qué tiene o qué no tiene de una de otra, cuáles son las diferencias y semejanzas con cada afección, a cuál se parece más el cuadro del paciente y a cuál menos. Va a ser conveniente señalar que el paciente, pues aunque tenga la enfermedad, no precisa tener todos los síntomas y signos de la afección, y que pues otras enfermedades pueden tener síntomas y signos similares a los del paciente. El diagnóstico pues se va a realizar por la mayor semejanza del cuadro clínico del paciente con el descrito para determinada enfermedad. Y aquí el diagnóstico va a adquirir una mayor validez cuando se excluye la posibilidad de cualquier otra enfermedad, o sea, un diagnóstico diferencial, y que va a estar basado pues en las diferencias del caso del paciente y todos los otros casos posibles. La siguiente, por favor. También se puede realizar un diagnóstico por intuición, que aquí el diagnóstico se va a realizar por el reconocimiento de patrones. Generalmente se hace en pacientes que tienen facies, manos, voz, características de la piel o cualquier otro elemento que pueda identificarse por la observación externa del caso y que sea específico de una enfermedad. La experiencia previa, el discernimiento y la capacidad de asociación y la de vincular lo que se ve con lo que se ha visto antes, pues son requisitos para realizar este diagnóstico. Y también podemos realizar un diagnóstico presuntivo, que va a ser aquel en el que el profesional va a considerar posible basándose en los datos obtenidos en la anamnesis y en el examen físico. Aquí no va a existir un diagnóstico firme, sino una hipótesis que habrá de ser confirmado o no por el curso de la enfermedad o la acción de algún tratamiento que se haya impuesto. Digamos que es condenado por la clínica clásica, en la atención primaria, pues donde hemos observado que muchos problemas que presentan los pacientes nunca se va a llegar a un diagnóstico definitivo o son autodelimitados. Y pues muchas veces también hay que utilizar el tiempo como recurso de diagnóstico, siempre y cuando se hayan descartado pues procesos graves o aquellos en que una demora en el diagnóstico pues pueda tener consecuencias desfavorables para el paciente. Se van a considerar 3 formas de razonamiento diagnóstico para la elaboración de las diferentes hipótesis diagnósticas. La primera va a ser probabilístico, que va a estar basado en la prevalencia de la enfermedad, considerada en una población dada, en alguna edad, en sexo, en la raza o en la frecuencia de asociación de determinados signos y síntomas con dicha afección. Este tipo de razonamiento se utiliza pues mucho en medicina y sobre todo en la atención primaria. El segundo va a ser la causal, que pues deriva su poder diagnóstico de la capacidad de explicar el cuadro clínico del paciente y va a utilizar relaciones fisiopatológicas de causa a efecto entre datos, ya sean clínicos, humorales o de otro tipo. Tiene un gran poder explicativo y se va a basar pues en conocimientos. Y por último el determinístico, que en él pues se aplican reglas predeterminadas en el proceso del diagnóstico, que va a ser realizado analizando los elementos en conjunto como una regla. Por ejemplo, en presencia de tales síntomas y signos, pues pienso en tal diagnóstico.
Esta es una estrategia diagnóstica de reconocimiento inmediato de un patrón. Lo que es el método hipotético deductivo, pues bueno, aquí una hipótesis va a ser un diagnóstico presuntivo que el médico pues va a utilizar para explicar las quejas del paciente y que se va a derivar de un análisis del concepto inicial. Una vez formuladas pues las hipótesis iniciales, el médico insiste en áreas del interrogatorio, en el examen físico y en las investigaciones para confirmar una de las hipótesis y excluir las demás. Y este pues es el llamado método hipotético deductivo, y pues para utilizarlo el médico debe estar orientado por las hipótesis de forma pues, de ganar tiempo y no pasar horas recolectando pues mucha información que es de poco valor. Se van a analizar datos que de estar presentes pues le van a dar más fuerza a la hipótesis, y de estar ausentes la van a debilitar. El médico pues también trata de encontrar elementos que le ayuden a descartar o excluir otras hipótesis alternativas. A pesar de que se pueden dirigir el interrogatorio y el examen físico, se deben de hacer los más completos posibles para que no se vaya a escapar ningún dato no sugerido por la impresión inicial, así como para detectar problemas asintomáticos o complicaciones de la enfermedad. También nos va a permitir encontrar nuevos datos que variarán el enfoque preliminar. Y por último, lo que es el diagnóstico integral, que se va a dar cuando el médico se va a enfocar en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con diferentes etapas de la evolución de una enfermedad, pero también vigila la prevención de otros males. Además, pues en la revisión y en el estudio de esos pacientes va a integrar el trabajo de otras subespecialidades. Todo lo anterior se va a realizar con el fin de dar atención a personas con algún diagnóstico difícil, que puedan presentar más de 2 padecimientos, o en los que los aparatos o los sistemas de un órgano se ven afectados. La siguiente, por favor. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la valoración preanestésica. En esto se van a conjugar varios factores de los que ya hemos estado hablando, como la historia clínica. En esta mencionaba que sobre todo se tiene que tomar en cuenta la edad, ya que si no es un factor predictorio por sí solo de mortalidad, pues sabemos que a mayor edad vienen enfermedades concomitantes a la par, la capacidad funcional, perdón, disminuye. También hay personas que utilizan polifarmacia, el estado nutricional, así como también un mayor riesgo de caídas. Después tenemos que la exploración física es otro de los pilares de los que ya nos hablaron. La capacidad funcional nos va a hablar sobre todo de los equivalentes metabólicos. Un MET, como se van a llamar, es igual a 3.5 mililitros de oxígeno absorbido por kilogramo en minuto. Un estado o una capacidad, perdón, funcional óptima es aquella que es mayor de 4 METs. Ahorita les voy a mostrar una escala y de cómo se clasifica. Y deficiente va a ser igual o menor de 4 MET con una actividad mínima. También tenemos que las enfermedades concomitantes nos pueden hablar de una mayor morbilidad dentro de los procedimientos quirúrgicos, y esta valoración sobre todo se va a hacer de la mano del anestesio y del cirujano. Ambos tienen que coincidir en el criterio para saber si el paciente es viable o no. Tenemos también varias escalas que se utilizan para la valoración. Entre ellas las más importantes son la de la Sociedad Americana de Anestesiología, la ASA, el índice de riesgo cardiovascular de Lee, el índice de riesgo Gupta y el NSQIP y el SORT. Estas últimas dos son herramientas tecnológicas, ya son programas que vienen y que te predicen en sí el riesgo que tiene el paciente al entrar a la cirugía. Y finalmente tenemos los criterios Gottman. Estos últimos son sobre todo para pacientes mayores de 75 años. En eso se puede ocupar con una mayor precisión. La que sigue, por favor. La clasificación NASA son 6 estadios y en todos ellos nos habla en sí de la mortalidad que tiene el paciente según su estado físico. Esta la acabamos de revisar en anestesio. La que sigue, por favor. También tenemos el índice cardiovascular de Lee, que son 6 factores y cada uno se le va a asignar una puntuación para saber la tasa o la probabilidad de complicaciones que se desarrollen. La que sigue, por favor. Y bueno, en la capacidad funcional es lo que ya les expliqué. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes de la tercera edad.
Los pacientes obesos de la tercera edad o con enfermedades crónico-degenerativas representan los que usualmente se complican más con las cirugías. La que sigue, por favor. Y bueno, estos son los criterios de Goldman. Me equivoqué, es para mayores de 70 años, en la que si el paciente tiene mayor de 70 años, se le va a poner una puntuación de 5. Si el índice de más, si tuvo un infarto en los últimos 6 meses son 10. Si tiene algún galope o un tercer sonido o incluso una ingurgitación yugular, se le va a dar una puntuación de 11. Si presenta estenosis aórtica importante es de 3. Si tiene un ritmo no sinusal, 7. Y también aquí entran algunos parámetros de gasometría, se me estaba olvidando. Estos en conjunto son lo que valoran los riesgos y para ver si es óptimo pasar al paciente o no a cirugía o, o las posibles complicaciones también que tendrá. La que sigue, por favor. Ahora vamos con la preparación del paciente quirúrgico, que va a hacer referencia a las indicaciones preoperatorias. Esta preparación se va a dividir en 2 etapas. Una va a ser una etapa diagnóstica, que se va a iniciar con la elaboración de un historial clínico completo y la realización de un examen físico minucioso, pruebas complementarias y una evaluación psicológica. Los beneficios obtenidos pues son diversos, entre ellos que la evaluación de riesgo anestésico y quirúrgico, la preparación de la intervención, la prevención de posibles complicaciones, el tratamiento de afecciones preexistentes y la emisión del consentimiento informado. Todo lo anterior pues permite establecer una relación de confianza entre el cirujano, el paciente y el entorno familiar, al calcular pues los posibles riesgos de las decisiones, las probabilidades de alguna complicación y algún pronóstico probable. Y la siguiente etapa es la etapa de preparación. Bueno, una vez que el cirujano determina la necesidad de practicar una operación, van a existir varias medidas de preparación. Estas se llevan a cabo pues de manera general para efectuar el procedimiento quirúrgico en las mejores condiciones posibles y con el menor número de riesgos para el paciente. El cirujano va a programar la ejecución de la intervención sin pasar por alto. La persona también es libre de aceptar o de rechazar el tratamiento propuesto. La autorización del enfermo o familiares se debe de emitir por escrito, salvo en algunos casos de inconsciencia con peligro de la vida u órganos o en ausencia de los familiares. Lo que es la preparación preoperatoria va a variar en algunos puntos según sea el tipo de operación. Los procedimientos quirúrgicos pues se van a clasificar en varios tipos. Puede ser una cirugía urgente o una cirugía programada o electiva. También tenemos que considerar que es posible que algunas anomalías quirúrgicas se transformen en urgencias en sus fases agudas o complicadas. La experiencia quirúrgica pues sí es un episodio único y diferente en cada caso, y van a existir lineamientos generales sistematizados que una preparación preoperatoria óptima debe incluir, como pues son los que les voy a mencionar. La siguiente, por favor. Uno de ellos va a ser el ayuno, que bueno, el enfermo debe de ingresar a la sala de urgencias sin contenido de alimento en el estómago. Por lo general, pues el paciente adulto debe de suspender la ingestión en la noche anterior al procedimiento, con un promedio de 6 a 8 horas para los alimentos sólidos y de 2 a 3 horas para los líquidos claros en moderada cantidad, ya que sean menores de 250 mililitros. El objetivo del ayuno pues va a ser reducir el riesgo de inhalación del contenido gástrico durante la anestesia. Un ayuno prolongado pues no nos va a garantizar un estómago vacío al momento de alguna inducción anestésica, ya que van a existir factores que van a predisponer a una broncoaspiración, como es el caso de una hipertensión intracraneal, una obesidad, que el paciente tenga obstrucción gastrointestinal, el estrés, el dolor y los procedimientos de urgencia. Este lineamiento pues es independiente del método anestésico y de la magnitud quirúrgica. Lo que es el paciente pediátrico, pues no va a ser necesario un ayuno estricto. Los alimentos sólidos y líquidos deben de suspender desde la noche anterior,
Y lo que respecta a la leche materna, se puede interrumpir unas 4 horas antes de la operación y pequeñas cantidades de líquidos claros hasta 2 horas antes. Todos los alimentos sólidos, carnes y golosinas, también se deben de suspender pues la noche anterior a la anestesia. Respecto a los líquidos claros, van a existir 3 grupos esenciales. El primero son los líquidos no claros, que puede incluir la leche de vaca, de soya, productos lácteos, fórmulas infantiles para alimentación y todos los jugos que incluyen la pulpa de la fruta en su producción. La leche materna, que bueno, este es un líquido corporal dinámico y su composición pues va a cambiar durante el día y a lo largo de la lactancia. Y esta se va a expulsar con mayor rapidez que otros. Y también, por último, los líquidos claros, va a incluir el agua, el té, las bebidas a base de jugos sin pulpa, gelatinas, paletas y helados de agua. Por ejemplo, un consumo de 150 mililitros de estos líquidos en combinación con una premedicación, por ejemplo, de atropina o narcótico, 2 o 3 horas antes de la anestesia, pues no altera en gran notoriedad el volumen o la acidez gástrica. En el cuadro que está a la derecha, se indican los tiempos de ayuno que habitualmente pues, son aceptados por los diversos grupos quirúrgicos para realizar una intervención quirúrgica en forma segura. Si se requiere la reposición de líquidos durante el periodo de ayuno, estos se tienen que administrar por vía intravenosa. La siguiente, por favor. El aseo general. Bueno, si hay tiempo suficiente, o sea que sea una cirugía electiva, se le va a pedir al paciente que, además del baño general, realice un lavado escrupuloso de las zonas difíciles que corresponde a lo que es el ombligo, el perineo, prepucio, los pliegues inguinales y las axilas, que lo realice pues 24 horas antes de la intervención como un paso más de la preparación preoperatoria. La preparación de la piel. Bueno, aquí la tricotomía de la región quirúrgica no previene infecciones y no se va a realizar de manera sistemática. Tan solo se va a facilitar una mejor exposición de ciertas zonas quirúrgicas para la incisión y el afrontamiento de la piel. Y después de la operación también mejora pues, la adherencia de las telas adhesivas para la aplicación ya sea de gasas o apósitos. El tiempo entre el rasurado y el procedimiento quirúrgico debe de ser pues, lo más breve posible, ya que la colonización de Staphylococcus epidermidis y otras bacterias se establece varias horas después de la tricotomía. Los sujetos que se afectan la noche anterior están expuestos a mayor infección, hasta un 4% por estafilococos, debido a las microlesiones dérmicas que va a ocasionar el rasurado, en comparación con aquellas en quienes la tricotomía se practica minutos antes de ingresar al quirófano, que es hasta el 1.8%. Es norma casi generalizada en los hospitales que solo se va a realizar el afeitado de la región si el cirujano así lo indica. Antes de entrar a la sala de operaciones, se va a efectuar el lavado y rasurado del sitio de la incisión propuesta y de las regiones anatómicas circundantes, en especial las zonas donde exista exceso de vello, como es el caso de piel cabelluda, vello púbico, barba o axilas, y que pues sí representen alguna dificultad en el trazo de la incisión o en el cierre de la piel. Las cejas y las pestañas pues son una excepción, en virtud de su escaso potencial de crecimiento y de la repercusión cosmética inmediata. Es preferible utilizar un rastrillo nuevo y material desechable para cada paciente. Se retiran los excedentes de jabón y pelo suelto en la regadera y en el quirófano se va a realizar la antisepsia de la piel, pues con el objetivo de reducir el porcentaje de bacterias y el riesgo de infección. No obstante, la infección hospitalaria pues sí es aún hoy en día un problema de salud pública de primer orden pues en todos los hospitales. Sin embargo, aunque no puede plantearse su eliminación, pues sí se obtiene una reducción considerable si se toman medidas adecuadas para su identificación y control. Para conseguir estos fines, pues se utilizan los antisépticos, que como sabemos son sustancias germinicidas de baja toxicidad, que son empleadas en la piel y en los tejidos vivos. La aplicación sugerida de estos antisépticos se muestra en las imágenes de la derecha, y esto va a ser de acuerdo a la zona quirúrgica a intervenir. La siguiente, por favor.
el vestido y la preparación del enfermo. Bueno, según sea el procedimiento a realizar y el sitio de la incisión, el paciente se lleva en general al quirófano sin ropa interior, solo con un camisón de algodón que tenga abertura posterior longitudinal que pues facilite, por ejemplo, la colocación de sondas o de canalizaciones. El cabello se tiene que recoger y se va a cubrir con un gorro de algodón. En las extremidades inferiores suelen utilizarse botas de algodón o en intervenciones mayores o prolongadas se utilizan medias elásticas para prevenir la estasis venosa y la posible formación de trombos. En los procedimientos de extremidades inferiores no se calzan medias con la finalidad de facilitar el abordaje quirúrgico. El paciente no debe de acudir al quirófano con el uso de talco, de lociones, desodorantes, cremas, maquillaje, labiales, uñas pintadas, joyería, prótesis dentales o de extremidades, anteojos, lentes de contacto y pues en general todo aquello que dificulte la tarea del cirujano, del anestesiólogo o del personal de enfermería. En los servicios de urgencias, los familiares deben retirar estos objetos en presencia de la enfermera o trabajadora social, quienes pues deben realizar una relación de ellos, confirmar el paciente o del familiar. Los objetos que son admitidos en el quirófano son los marcapasos, los yesos o férulas necesarios, prótesis subdérmicas y las canalizaciones. Lo que es una vía venosa permeable. Pues, bueno, antes de administrar los anestésicos, sí es recomendable tener una vía venosa permeable, la cual puede colocarse en la misma sala de operaciones o antes, según sean las características del caso y el tipo de intervención. La venoclisis se va a instalar de preferencia en venas del antebrazo o en el dorso de la mano. Este no debe de tener obstáculos para el libre flujo de las soluciones y se aplica lejos de los sitios de flexión. Un error común pues va a ser colocar la venoclisis en el brazo donde el anestesiólogo va a manipular el baumanómetro. Por lo regular se coloca un absceso vascular de calibre de 16 a 18 con solución glucosada 5% o fisiológica a razón de 20 a 30 gotas por minuto hasta ceder el control de los líquidos al anestesiólogo. Las venas de los miembros inferiores se utilizan rara vez, excepto en aquellos casos de choque o en procedimientos de urgencia, ya que los movimientos involuntarios en el perioperatorio pues sí son difíciles de controlar y pueden dañar la íntima de los vasos. Debemos de evitar la colocación de placas y de electrocauterio en el brazo canalizado, puesto que va a existir riesgo de quemadura si se humedece esta placa. La formación de trombos sí es una complicación indeseable y es la razón por la cual las venas del dorso del pie o de la vena safena interna, que son en apariencia de fácil canalización, pues no son accesos preferidos en la práctica quirúrgica habitual. Sin embargo, en pacientes pediátricos son sitios comunes de colocación de venoclisis, aunque pues no suelen durar las canalizaciones en estos sitios. Aunque el procedimiento se practique con anestésicos locales o la estancia sea corta, el paciente siempre debe de contar con una vía venosa permeable antes de la intervención para el caso de algún imprevisto, sea alguna reacción anafiláctica, a mareos, sangrados espontáneos. Debemos de tener en cuenta que pues, ninguna precaución va a ser excesiva para el bienestar del paciente. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Las preparaciones especiales. Van a ser varias. Una de ellas va a ser un catéter venoso central. Aquí algunas intervenciones quirúrgicas van a requerir control radical de los líquidos a administrar, en especial cuando el paciente se somete a procedimientos que va a implicar la pérdida cuantiosa de líquidos o en cambios súbitos de volumen sanguíneo. En tales casos, pues sí es necesaria la colocación de un catéter venoso central mediante punción periférica superficial o en la yugular, subclavia o por medio de venodisección. Las indicaciones para ingresar a una vena de flujo alto, tenemos unas absolutas y otras relativas, según sea el equipo de trabajo, el paciente y el medio en el que se atiende, pues van a ser la vigilancia de la presión venosa central o presión arterial pulmonar, fluidoterapia por largo plazo,
alimentación parenteral total o complementaria, quimioterapia, colocación de marcapasos cardíacos, sean temporales o definitivos, la administración de soluciones hipertónicas, la dificultad de acceso a venas periféricas, ya sea en pacientes quemados, en pacientes que estén graves o que tengan quemaduras en brazos, toxicómanos con venas inutilizadas, choque con colapso de venas periféricas o en pacientes obesos. Y en pacientes que tengan traumatismos graves con reposición de grandes volúmenes de líquidos en periodos cortos. De acuerdo con la necesidad del paciente, pues sí se debe de individualizar la decisión de colocar un catéter de una sola vía o de varias. La sonda nasogástrica, bueno, en las operaciones de la porción superior del abdomen, en procedimientos prolongados u oncológicos, en los que pues es necesaria la descompresión gástrica, o bien si se requiere evacuar el contenido gástrico, como los padecimientos de urgencia, casos de vómito o ingestión reciente de alimento, pues se va a colocar la sonda nasogástrica u orogástrica, que asimismo va a estar indicada si se presenta hilio generalizado o distensión. La sonda más utilizada es la de Levin suave, de una sola luz, que pues se debe conectarse a aspiración baja intermitente para prevenir que la mucosa gástrica obstruya la luz de la sonda. Por lo general, la intubación orogástrica se va a realizar cuando el paciente ya se encuentra intubado y va a ser necesaria la descompresión gástrica, o bien cuando el sondeo nasogástrico esté contraindicado. Por ejemplo, cuando se tenga algún traumatismo, alguna quemadura nasofaringea, en fracturas anteriores nasales o craneales. También se va a utilizar la vía orogástrica cuando se desea efectuar un lavado gástrico exhaustivo. Para ello se va a utilizar la sonda de Ewald, que va a poseer doble luz, una de 18 y otra de 36. La primera se va a utilizar para irrigación y la segunda para aspiración intermitente o continua. Y la sonda vesical, pues este sondeo vesical sí va a ser necesario en procedimientos pélvicos, vaginales o en procedimientos urinarios, áreas donde pues una vejiga llena puede dificultar la operación o propiciar lesiones durante el acto quirúrgico. También va a ser recomendable en intervenciones prolongadas o en casos en los que se precisa la medición del flujo urinario para el control estricto de los líquidos. El sondeo vesical pues sí tiene indicaciones precisas para su colocación y pues de ninguna manera la instalación de rutina va a ser aconsejable, ya que pues no está exenta de complicaciones como es la infección, la creación de falsas vías, alguna lesión uretral, hematuria, estenosis uretral, obstrucción de catéter o retención urinaria. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar también un poco de aspectos médico-legales. Los dos pilares importantes dentro de todos los procedimientos quirúrgicos son tener ética y también cuidarnos hablando legalmente. El primero, en la ética, mencionaban varias literaturas que lo principal es no tener apatía ante el paciente. O sea, cualquier duda que exprese su familia y él, tenemos que resolverla, explicar el procedimiento cuantas veces haga falta para que entiendan. Y también evitar situaciones de estrés o problemas personales, ya que se ha visto que influyen también dentro del resultado de las cirugías. Hablando legalmente, pues tenemos que hacer que firmen los consentimientos informados. Dentro de esto no tenemos que caer en situaciones de minimizar cualquier procedimiento, informar inadecuadamente o tratar de lucrar con el procedimiento. El artículo 25 de la Ley del Ejercicio de la Medicina dice que también nosotros tenemos que cuidar el cómo vamos a practicar, es decir, no estar bajo la influencia del alcohol, alguna droga o en alguna condición que suponga un riesgo para el paciente. Otro punto muy importante es que tenemos que revisar que se cuente con todo el equipo médico necesario para cualquier intervención. En caso de no tenerlo, pues no pasar al paciente para evitar alguna complicación o que proceda alguna otra situación. Estos dos son los que más mencionaban, el consentimiento informado y la ética como profesionales. Hablando un poco de lo que mencionaba hace rato de no lucrar con las situaciones, es no realizar procedimientos innecesarios, porque recuerden que también si el paciente fallece, el familiar tiene derecho de poner una demanda para
que expliquemos el por qué y en qué situaciones nos llevaron a colocar eso. En México, pues todas estas quejas se van ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y creo que sería lo más importante. Algo que tienen que cuidar, y como dice la compañera muy bien, es el aspecto legal. Cada vez hay más demandas, ¿sí? Ya nos estamos pareciendo un poquito a Estados Unidos, aunque no lo alcanzamos, pero ya nos estamos pareciendo. Tengan mucho cuidado, cualquier procedimiento quirúrgico que ustedes realicen, siempre con la firma del paciente o el aval de algún familiar, el familiar más cercano, si el paciente no puede, obviamente, ¿sale? Pero siempre tengan algo, un respaldo legal, por favor, siempre ténganlo. Por lo más mínimo que ustedes piensen, no se confíen, y más en instituciones públicas y privadas donde la demanda es mucho de los pacientes. Tengan mucho cuidado, por favor. Como ahí decía la compañera, ¿no? Realizar solamente los procedimientos necesarios, ¿sí? Si algo de plano no pueden, dejarlo. Lo que les comentaba ayer o antier, me parece, de no hacer daño. Acuérdense de esa mentalidad. Lo primero es no hacer daño. Eso es lo primero. Recuerden que no somos dioses, ¿sí? Recuerden que no sabemos todo, ¿sale? Entonces, si algo se atoran, si algo de verdad pues, no pueden, pues simplemente mándenlo con otro médico posiblemente más capacitado, un cirujano, un especialista, ¿sí? Pero no intenten, y como les digo, todo que el paciente que ya no quiere algo así, pues fírmeme aquí, ¿sí? Todo confirma. Sí, porque ahorita los aspectos legales, recuerden que hasta les pueden quitar su cédula profesional. Estudiar 7 años, si quieren hacer especialidad unos 4 años más, 11 años, para que en un minuto le quiten la cédula profesional, está cañón. Entonces tengan mucho cuidado en ese aspecto, por favor. Continuamos. Y bueno, para el plan quirúrgico vamos a considerar el tipo de cirugía, los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica y el material de sutura. Siguiente, por favor. En cuanto al tipo de cirugía, la podemos clasificar de acuerdo a la localización, extensión, tiempo o propósito. Las cirugías, de acuerdo a su localización, se van a clasificar en cirugía externa, que va a abarcar la piel y los tejidos subyacentes y van a ser característicos de las cirugías plásticas. Y también en cirugías internas que van a implicar la penetración al organismo. También se pueden clasificar de acuerdo al sistema o parte que se va afectado. De acuerdo a la extensión, se van a pues clasificar en cirugía mayor o cirugía menor. La cirugía mayor es la que se va a introducir a una cavidad y va a ser una duración mayor a 1 hora y pues la hemorragia puede ser mayor a 500 mililitros. La cirugía menor no van a entrar a ninguna cavidad, la duración va a ser menor a 1 hora y la hemorragia menor a 500 mililitros. De acuerdo al tiempo puede ser electiva o programada y va a ser aquella que se planea en horas, días o semanas sin que represente el riesgo inminente de la pérdida de la vida o la función de un órgano. Y la cirugía de urgencia va a ser aquella que va a tener una predisposición a una complicación de un órgano, extremidad o la vida. Y también las cirugías por propósito se van a dividir en cirugía curativa, que pues su propósito va a ser retirar la parte afectada, que por ejemplo puede ser como una apendicectomía, y la cirugía reparadora se va a utilizar para fortalecer las áreas debilitadas, corregir deformaciones o unir nuevamente un área separada. Las cirugías paliativas se van a utilizar para calmar los síntomas sin curar pues la enfermedad patológica. Y también vamos a tener la cirugía cosmética, que su propósito pues va a ser mejorar la apariencia. La siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poquito de los tiempos de los tiempos fundamentales de la técnica quirúrgica, que van a ser la incisión, la hemostasia, la exposición, la disección y la sutura. Ahorita les voy a hablar un poquito de cada uno. La siguiente, por favor. En cuanto a la incisión, pues esta va a ser la sección metódica de las partes blandas con instrumentos cortantes.
Se dice que una incisión es longitudinal cuando sigue el eje mayor de una extremidad o de una región anatómica, y se llama incisión transversa cuando es perpendicular a ese eje. Las incisiones oblicuas van a ser las que tienen una disposición diagonal. Y en cuanto a la forma, las incisiones se van a describir como rectas, curvas o mixtas. Y bueno, los instrumentos de corte por excelencia va a ser el bisturí y las tijeras. La siguiente, por favor. En cuanto a la hemostasia, bueno, esto se va a realizar de forma instrumental o manual para pues cohibir una hemorragia. Va a haber dos tipos de hemostasia, que va a ser la hemostasia temporal y la definitiva. La hemostasia temporal se puede realizar digital, que va a ser la presión de un dedo sobre el vaso sangrante; dígito digital, que se va a tomar el vaso sangrante entre los dedos pulgar e índice. También puede ser por compresión directa, que se va a ejercer la presión con una compresa en el sitio de la hemorragia. La compresión indirecta, que va a ejercer presión en el trayecto del vaso sangrante, y pues también puede ser por pinzamiento, donde se van a utilizar las pinzas hemostáticas, y por forcipresión, que se van a utilizar pinzas especiales para no lesionar el endotelio vascular, y pues con lo cual se va a ocluir el vaso transitoriamente. Y bueno, la hemostasia definitiva se realiza por la obliteración directa y permanente de los vasos sangrantes, que se va a lograr por medio de la ligadura simple para pequeños vasos, la transificación, perdón, por una reconstrucción vascular o por grapas metálicas también. La siguiente, por favor. En cuanto a la exposición, va a ser la presentación de los planos y estructuras anatómicas sobre los cuales se va a ejecutar la intervención. Va a tener tres partes importantes, que va a ser la separación, en la cual pues se van a utilizar retractores o separadores manuales, que ahí les puse algunos ejemplos de acuerdo a los planos superficiales, que se pueden utilizar el Adson, y entre otros. También les puse ejemplos de cavidad abdominal y de tórax. Y bueno, para la retracción se van a utilizar las pinzas de anillos principalmente, y pues también otros ejemplos como puede ser las pinzas Duval o Papco, también se pueden utilizar. En cuanto a la limpieza, pues se va a efectuar con gasas libres o montadas en pinzas con compresas, o también se puede realizar mediante un aspirador eléctrico o aspiración central, en la cual se van a utilizar las cánulas de aspiración, como la de Adson, la de Pool, y también se puede utilizar la jeringa asepto para la irrigación y lavado del campo clínico. La siguiente, por favor. En cuanto a la disección, bueno, esta va a consistir en liberar estructuras anatómicas del tejido conjuntivo que lo rodea para llevar a cabo el tratamiento reconstructivo o de la resección indicada. Esta se va a dividir en disección Roma, que esta se va a ejecutar en el tejido conjuntivo laxo por medio de instrumentos obtusos, como puede ser también el dorso del bisturí, las pinzas de disección, o un disector, que va a ser una gasa montada en la punta de las pinzas hemostáticas. Y la disección cortante se va a ejecutar en un tejido conjuntivo resistente con un instrumento con filo, y principalmente puede ser el bisturí o tijeras. Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la sutura, va a ser la aproximación de los tejidos seccionados con la finalidad de acelerar el proceso de cicatrización. Y bueno, para este tiempo se van a utilizar diferentes suturas y agujas, en la cual van a existir diferentes formas, tamaños y puntas para dirigir la aguja curva. Y bueno, también van a existir diversas técnicas de aplicación de los puntos de sutura, en los cuales pues las indicaciones van a depender del plano anatómico que se debe afrontar y las circunstancias especiales de cada caso clínico. La sutura continua se va a utilizar cuando se desea hermetizar algún plano, y pues
principalmente se va a dar en las suturas vasculares y peritoneales. También se va a recurrir a los puntos separados cuando se pretende una mayor fuerza tensil. Y bueno, ahí les puse igual algunos ejemplos de las suturas por puntos separados y continuos. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al material de sutura, tenemos que el material de sutura ideal debe ser estéril, resistente, flexible y debe de deslizarse con facilidad, anudarse con firmeza y mantener su estructura sin causar una mínima reacción tisular. Este no debe favorecer el desarrollo de bacterias, cortar los tejidos del alergénico y bueno, las suturas se van a clasificar en absorbibles y no absorbibles. Y aquí les puse una tablita con las suturas absorbibles de acuerdo a sus características y también el tiempo de absorción. La siguiente. Y bueno, igual en esta tablita están las suturas no absorbibles de acuerdo igual a sus características. Y pues también las podemos clasificar de acuerdo con su naturaleza y estructura. Siguiente, por favor. Bueno, ahora las agujas, la selección del largo y el ancho de la aguja depende del tamaño y la profundidad del área y tipo del tejido por suturar. La curvatura de las agujas puede ser de 1/4, 3/8, 1/2 o 5/8 de círculo. Y estas, de acuerdo a su curvatura, se van a utilizar en diferentes cirugías. Por ejemplo, la de 1/4 de círculo se puede utilizar en la cirugía oftálmica o microcirugía. 3/8 de círculo se va a utilizar en aponeurosis, vías biliares, fascia, aparato digestivo, músculo, miocardio, nervios, tendones y vasos. Medio círculo se va a utilizar en vías biliares, aparato digestivo, boca, músculo, tejido adiposo, peritoneo, pleura y el sistema urogenital. Y 5/8 de círculo se va a utilizar en el sistema cardiovascular, cavidad nasal, faringe, órganos pélvicos y sistema urogenital. La siguiente, por favor. Y bueno, la punta de la aguja también se puede clasificar en ausada y en cortante. Las agujas de punta ausada son aquellas que van a tener forma cilíndrica y por lo general se van a elegir porque van a producir un mínimo orificio en los posibles tejidos. Y las agujas cortantes también van a existir diferentes tipos, que va a ser la espatulada, la cortante, la invertida y la triangular. Y bueno, también de acuerdo a su punta la podemos utilizar en diferentes tejidos. Que por ejemplo la aguja cortante convencional se va a utilizar en ligamentos, cavidad nasal, boca, faringe, piel y tendones. La aguja cortante invertida se va a utilizar en fascia, ligamentos, cavidad nasal, mucosa de la boca, piel y ojo. Y la aguja punzante se puede utilizar en bronquios, fascia, ligamentos, periósteo, ovarios, útero, faringe, tendones y tráquea. Siguiente, por favor. La aguja cortante en punta triangular se puede utilizar en cirugía plástica, en la piel, bronquios, ligamentos, fascia, pericondio, tráquea, tejidos fibrosos y esclerosados. Y la aguja de punta espátula también se puede utilizar en microcirugía, cirugía oftálmica y cirugía reconstructiva. La aguja ausada se va a utilizar en aponeurosis, vías biliares, dura madre, órganos digestivos, músculo, miocardio, nervios, tejido adiposo, cardiovascular, etc. La siguiente, por favor. Y también vamos a tener dispositivos mecánicos que en la actualidad pues se ha difundido el uso de engrapadoras hemostáticas en la cual van a aplicar clips o grapas vasculares y pues van a hacer una anastomosis. Principalmente va a ser su uso en cirugía digestiva y pulmonar. Dentro de los dispositivos que se encuentran disponibles van a ser las grapas con ligaduras de vasos, grapas para ligaduras no absorbibles de acero inoxidable, tantalio y titanio,
grapas para ligaduras absorbibles de polidioxanona, grapas para uso cutáneo, grapas intraluminales, que estas principalmente se van a utilizar en órganos tubulares huecos del aparato digestivo, engrapadores lineales internas, que igual se van a aplicar dentro del aparato digestivo, también en cirugía torácica y también la resección de tejidos internos. Siguiente, por favor. En cuanto a los requerimientos, bueno, pues se van a utilizar los estudios preoperatorios, como ya se los mencionaron. Igual ahí les dejé una tablita con pues los estudios mínimos que se requieren de acuerdo a la edad y al sexo. Y bueno, el planteamiento quirúrgico pues se va a concluir con la explicación concisa y accesible de los riesgos que está expuesto el paciente, basándonos en la clasificación de ASA y en el índice de Goodman, que bueno, eso también ya se los mencionaron. Y bueno, se va a explicar al paciente que su riesgo es habitual o mínimo cuando se planea tratar lesiones localizadas sin un efecto sistémico y si el paciente está en buenas condiciones generales. Cuando el paciente tiene más problemas o comorbilidades, se le va a explicar que su riesgo es mayor al habitual o intermedio. Y cuando el paciente tiene un deterioro sistémico grave o va a ingresar de urgencia, se le explica que el riesgo es elevado o máximo. Y bueno, también es reglamentario que el paciente y 2 familiares o testigos firmen un documento autorizando la intervención por parte del equipo de salud que va a proponer la cirugía, y este documento va a formar parte del expediente clínico. Y bueno, esto va a ser el consentimiento informado, que si las intervenciones van a afectar las funciones sexuales o de reproducción, siempre deben ser autorizadas por la pareja interesada. Y en caso de que sea una urgencia o no se encuentren los familiares responsables, 2 médicos deben firmar la nota quirúrgica. Y bueno, el enfermo y las personas legalmente responsables deben estar informadas de todo esto, y si lo desean pueden rechazar la operación propuesta. En este caso se les debe informar acerca de los problemas potenciales que está expuesto el paciente, y deben dejar una constancia escrita de su negativa voluntaria en el expediente clínico. También debemos anexar la nota preoperatoria, que esta se realiza después de haber obtenido el consentimiento, y se procede a elaborar la nota preoperatoria que asienta, que se va a sentar en el expediente clínico y debe ser firmada por el cirujano responsable. Esta debe contener la fecha y hora de elaboración de la nota, nombre y datos generales del paciente, el diagnóstico integral, la operación propuesta, la especificación de la urgencia si es que la hay, y el riesgo calculado de la clasificación de la ASA. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí más que requerimientos es una valoración en caso de una cirugía de urgencia, que pues vamos a considerar el estado de alerta del paciente. Tenemos que recabar los datos de alergias, si es que el paciente también está tomando algún medicamento y si presenta alguna enfermedad reciente, así como la hora de la última comida, y preguntar sobre el evento que desencadenó la urgencia. Siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, continuando con los subtemas, el siguiente es el tratamiento de padecimientos interrecurrentes antes de la cirugía. Como se ha mencionado, pues cada vez es más frecuente que los pacientes sometidos a alguna intervención quirúrgica se hallen ya sea en un tratamiento crónico con uno o varios medicamentos que pues no tienen ninguna relación con la patología que ocasiona la cirugía. En varios estudios se ha demostrado que hasta en un 50% de los pacientes que son sometidos quirúrgicamente presentan esta situación. Más adelante mi compañera Cintia pues les va a explicar los medicamentos que están
admitidos y los medicamentos que se tienen que suspender antes de realizar una cirugía. En resumidas cuentas, pues les pongo ahí algunos medicamentos que sí hay base científica de la cual se deben de seguir administrando incluso hasta el día de la intervención, que son las drogas antiparkinsonianas, anticonvulsionantes, antihipertensivos, las estatinas, los betabloqueadores, los antiarrítmicos y los analgésicos. Un punto aquí que me pareció muy importante, como lo voy a mencionar, es que los hipoglucemiantes orales se deben de suspender el día de la cirugía, y si es necesario controlar la glicemia capilar, pues en ese caso pues se le administrará lo que es insulina, dependiendo del médico tratante. La que sigue, por favor. Hola, ¿ya me escuchan bien? Sí. Ok, bueno, entonces para el caso del internamiento, aquí el paciente debe, bueno, tener un adulto responsable que lo acompañe durante la entrevista de preadmisión, el ingreso y egreso, y de preferencia también en el posoperatorio en su casa durante las primeras 24 horas para tener una monitorización pues del paciente, ¿no? Y bueno, en el caso de internamiento, como sabemos, tenemos varios niveles de atención, pero bueno, los cuales necesitar una hospitalización para cuidados posoperatorios específicos van a ser nada más los de tercer nivel, que van a ser cuando hay una cirugía de corta estancia, y el cuarto nivel, que bueno, aquí ya la cirugía va a precisar cuidados muy especializados o críticos. El paciente se presentará el día y horario establecido, obviamente confirmado previamente por el cirujano, para la cirugía, siguiendo pues indicaciones médicas prequirúrgicas, que son prácticamente las que ya hemos visto, el ayuno, la higiene, la preparación, la ropa adecuada, y bueno, el análisis y la evaluación prequirúrgica en orden, ¿no? También va a tener que tener un control administrativo adecuado, que es prácticamente el llenado de todos los datos de identificación, así como el consentimiento informado, como ya nos habían comentado, y también, bueno, un control clínico, el cual pues estará controlado por el médico anestesiólogo y el cirujano, y todos los datos serán registrados pues en la historia clínica ambulatoria, y pues estos también tienen que ser evaluados por el anestesiólogo y por el cirujano. Una vez hospitalizado el paciente, se debe realizar medidas generales para su preparación, que ya pues prácticamente los vimos, teniendo en cuenta la estancia hospitalaria, la visita preanestésica, los antibióticos profilácticos, la preparación de la piel, la nutrición y el ayuno. Bueno, el ayuno más que nada, el paciente anticoagulado, que es lo que vamos a ver más adelante, y una monitoría prequirúrgica. Algo también importante, que es lo que ya también vimos, es la visita preanestésica, que prácticamente es importante, o esta visita ayudará para saber o conocer el estado del paciente antes del procedimiento, ya que pues algunos pueden presentar un grado de ansiedad, y esto ayudará al anestesiólogo a ver más o menos en qué estado está el paciente y qué medicamentos o no poder suspender, o darle en el caso de que tenga algún pues grado de ansiedad, ¿no? Y bueno, para los medicamentos a continuar, aquí es necesario y útil, interrogar acerca de los fármacos que el paciente viene recibiendo previo a la intervención, y para esto es importante hacer la valoración clínica preoperatoria, que nos da la oportunidad para evaluar el tratamiento farmacológico que pues prácticamente viene recibiendo el paciente, sus posibles efectos indeseables, las interacciones que pueden tener, la valoración de un ajuste de dosis, suspensión o adición de nuevos tratamientos.
El anestesiólogo debe decidir si la medicación debe ser suspendida o continuada en base a varios factores, que uno podría ser la patología de base que establece la indicación del tratamiento o del fármaco, los efectos adversos del fármaco, las posibles interacciones medicamentosas y pues sobre todo también el tipo de cirugía. Entonces, en sí, los medicamentos a continuar, la mayoría de los medicamentos deben de mantenerse sin modificaciones hasta el mismo día de la intervención quirúrgica. Y bueno, tenemos como regla general que los pacientes pueden tomar sus fármacos de prescripción con agua en el día de la cirugía. Para esto, bueno, estos prácticamente ya los vimos en anestesiología, pero vamos a ver de manera general que en el sistema cardiovascular los medicamentos que pueden continuar, bueno, pueden ser los betabloqueadores, los antagonistas de calcio, los IECA. Estos se pueden continuar sobre todo si están indicados como antihipertensivos, pero si están indicados para una insuficiencia cardíaca o tienen los niveles basales de tensión arterial bajo, pues se suspenden. Al igual que los inhibidores de receptores de angiotensina 2, que bueno, se recomienda continuar siempre y cuando sean indicados para antihipertensivos. También están los diuréticos. Esto se recomienda continuar hasta el día de la cirugía, pero no administrar la dosis de la mañana. Los antagonistas alfa-2 adrenérgicos también y las estatinas. En el caso de los medicamentos o fármacos en endocrinología, aquí es importante mencionar que en el caso de la insulina, se puede continuar hasta en la mañana de la cirugía y se administra subcutánea o intravenosa junto con un aporte de glucosa. Y bueno, en el caso de los glucocorticoides, aquí se recomienda continuar con las mismas dosis de corticoides, siempre y cuando sean tratamientos inferiores de 3 semanas, ya que tienen o presentan bajo riesgo de la supresión del eje hipotálamo hipofisario adrenal. Y bueno, en el caso de las hormonas tiroideas, igual se puede continuar. En el sistema, en cuanto a los fármacos del sistema nervioso, aquí la levodopa se continúa la terapia hasta la noche previa de la cirugía y suspender el día de la cirugía. Los agonistas dopaminérgicos se continúa la terapia la noche previa a la cirugía. Los anticomiciales, aquí se continúa igual. Y el ácido valproico igual se continúa, los antiparkinsonianos y los anticonvulsivantes. Y en el caso de los fármacos de psiquiatría, aquí, bueno, los antidepresivos tricíclicos, se continúa la terapia hasta el día de la cirugía, sobre todo, bueno, más que nada en pacientes con tratamiento a dosis elevadas, y se suspenden si tienen tratamiento con dosis bajas 7 días antes de la cirugía. Los antipsicóticos se continúan también, sobre todo en pacientes con alto riesgo de crisis psicóticas, y también las benzodiazepinas se pueden continuar. En cuanto a los fármacos del aparato respiratorio, todos se pueden continuar, los agonistas beta-adrenérgicos, los anticolinérgicos inhalados, los inhibidores de leucotrienos, y en el caso de las teofilinas se continúa, pero no se administra la dosis en la mañana de la cirugía. En el caso alergia o hipersensibilidad, se recomienda continuar con los antihistamínicos, y bueno, estos nos van a ayudar a prevenir algunos estados de alergia o hipersensibilidad y disminuir, algunos tienen la propiedad también de disminuir la ansiedad o tener un efecto antiemético. Y bueno, en cuanto a los medicamentos a suspender, aquí los más importantes, bueno, todos son importantes, pero lo más son los fármacos anticoagulantes o, bueno, relacionados con la hemostasia. En el caso de los anticoagulantes, estos, como sabemos, se administran como preventivos para tratamientos, por ejemplo, de enfermedad tromboembólica,
pero pueden ocasionar complicaciones hemorrágicas graves en enfermos que serán operados. Para esto siempre es importante, como ya lo hemos venido mencionando, hacer un interrogatorio intencionado y bueno, en el caso de que se estén tomando, el medicamento debe ser suspendido de 4 a 5 días antes de la cirugía. Y en el caso del ácido acetilsalicílico y los inhibidores de la función plaquetaria, aquí pueden aumentar las posibilidades de sangrado transoperatorio y posoperatorio. Y bueno, el tiempo que debe transcurrir entre la supresión del medicamento y la fecha de la operación van a ser de 7 días. Y bueno, en intervenciones de alto riesgo de sangrado es suficiente la suspensión por 72 horas, perdón. Entonces aquí les puse el cuadro en fármacos anticoagulantes y antiagregantes, más o menos los días de suspensión antes de la cirugía. Y algo importante que también ya nos había mencionado la compañera, que son los hipoglucemiantes, en caso de pacientes diabéticos, los hipoglucemiantes orales, que bueno, estos son de manejo particularmente delicado, ya que se recomienda interrumpir o disminuir de forma temporal pues estos, con el fin de prevenir o evitar estados de hipoglucemia en las primeras horas de ayuno del periodo posoperatorio. Y aquí, si es necesario controlar la glicemia, se debe usar insulina intravenosa, como ya nos los había mencionado, y sobre todo es importante vigilar las cifras de glucosa en sangre para manejarlas con dosis precisas de insulina de acción rápida. Y es importante reiniciar las dosis habituales cuando esté asegurada la ingesta oral. En el caso de la metformina, aquí se suspende 48 horas antes, sobre todo en cirugías con riesgo aumentado de hipoperfusión renal o aumento del ácido láctico o en el caso de hipoxia. Y se reinicia una vez que esté asegurada la integridad de la función renal y hemodinámica, así como la ingesta oral. Otros fármacos que también se optan por suspender son los fármacos en reumatología, como los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como el rituximab, el metrotexato, la sulfasalazida, y estas se suspenden de 1 a 2 semanas antes de la cirugía. Y bueno, ya por último, pues tenemos lo que hemos estado viendo en toda esta presentación, que es la valoración y medicación preanestésica. Ya solamente es como un pequeño resumen para culminar la presentación. Sabemos que la visita preanestésica pues es un acto médico que debe ser hecha por un anestesiólogo específicamente, para así conocer la condición médica del paciente y poder planificar el procedimiento a realizar, en este caso pues la intervención quirúrgica. La ASA, es decir, la Sociedad Americana de Anestesiología, consideran que esta visita se debe realizar un día antes de la cirugía, cuando se va a realizar cirugías grandes o patologías médicas graves, y en el resto de los pacientes puede ser ejecutada el mismo día de la cirugía, es decir, en pacientes ambulatorios o en dado caso, pues una cirugía de urgencia. En ese caso, pues no tenemos un día de anticipación, o sea, en el mismo acto, pues se realiza lo que es la valoración preanestésica. Y bueno, ¿de qué se compone esta valoración? Pues ya lo hemos estado viendo, pues de la historia clínica, del examen físico, de los exámenes de laboratorio, medicación preoperatoria e importante, pues el consentimiento informado. La que sigue, por favor. Ahora bien, pues para realizar la valoración, pues la técnica anestésica va a ser dependiendo de cada tipo de paciente. Recordemos que todos los pacientes son distintos entre sí, entonces a cada uno se le va a dar su propio protocolo. En función a ello, pues también se va a escoger la medicación preanestésica más apropiada, tomando en cuenta los objetivos de esta, que son principalmente sedar al paciente para evitar la ansiedad, miedo y excitación. También antagonizar o más bien prevenir los efectos
tóxicos de los anestésicos y medicamentos utilizados, disminuir las secreciones respiratorias, bloquear los reflejos del sistema nervioso autónomo, procurar los efectos posanestésicos indeseables mínimos y potenciar la anestesia. ¿A qué me refiero con ello? Pues a utilizar la menor cantidad posible de anestésico con la finalidad de que los efectos indeseables pues se reduzcan considerablemente. Los medicamentos que se utilizan en la preanestesia comprende fundamentalmente cuatro clases de fármacos, en los que destacan los neuroelépticos, los ansiolíticos, los anticolinérgicos y los opiáceos. ¿Le puedes pasar a la que sigue? Y bueno, en cuanto a los neurolépticos, pues sabemos que estos van a potenciar a los anestésicos y a los analgésicos y van a disminuir considerablemente el vómito posoperatorio. Ejemplo de ellos, pues tenemos las fenotiacinas, que pues estas poseen un efecto bloqueador alfa y anticolinérgico, y el dehidrobenzoperidol. En otro apartado, pues tenemos a los ansiolíticos, que estos se caracterizan por reducir la ansiedad, producir apnesia, y los más utilizados actualmente pues son las benzodiazepinas. Ejemplo de ellos, pues tenemos a lo que es el diazepam, midazolam y lorazepam. Y los que menos se usan actualmente pues son los barbitúricos e hidroxicina. En cuanto a lo que son los anticolinérgicos, pues sabemos que estos van a disminuir las secreciones del árbol respiratorio, van estimuladas por la capacidad irritante de los anestésicos, van a reducir lo que es la secreción salival y estimulan el centro respiratorio. El más representativo de estos fármacos pues va a ser la atropina, como lo es el sulfato o el clorhidrato de aminóxido de atropina, y es el más usado. También se puede mencionar lo que es la iosina y la escopolamina. Y ya por último, en el último grupo, tenemos a los opiáceos, que aparte de tranquilizar al paciente, pues van a reducir la dosis del anestésico necesaria debido a su efecto analgésico. Van a modificar el curso de la anestesia y van a deprimir el centro tuxígeno. Estos se caracterizan por tener efectos indeseables, como lo son el estreñimiento, la broncoconstricción y espasmos de las vías biliares. Ejemplo de estos opiáceos, o los más comunes, son la meperidina y el citrato de fentanilo. Y para ello se van a requerir, para su uso, la receta de estos narcóticos. ¿Le puedes pasar ya a la última? Y bueno, ya por finalizar esta presentación, les anexé una hoja, en este caso del IMSS, la cual se utiliza para la valoración preoperatoria, en la cual pues se identifican todos los puntos que ya hemos visto. Pues la fecha de identificación, hay que tener importancia en que pues este es un documento legal, entonces por ende no debe de haber ni tachaduras, ni enmendaduras, ni faltas de ortografía, entonces, ni abreviaturas. Entonces, para ello es necesario leer cada punto, contestarlo. En la ficha de identificación, pues ya hemos visto que es muy importante: nombre, edad, fecha de nacimiento, todos los datos que nos piden y debemos de recabar, así como también mencionar que el tipo de cirugía a realizar, es decir, si es vascular, no vascular, si es electiva, o en dado caso pues es una cirugía de urgencia, pues también anotarla. La somatometría, así como los signos vitales, pues son de fundamental importancia. Los antecedentes personales patológicos, la historia de enfermedades crónico-degenerativas, así como en caso de ser mujer, pues los antecedentes gineco-obstétricos. Y si en dado caso tuvo una historia quirúrgica previa, pues también es importante anotar en qué año, qué procedimientos, y debido a eso si se presentó o no complicaciones. Si en dado caso el paciente se encuentra con medicación actual y el tratamiento médico a la enfermedad subyacente, tenemos que anotar el nombre del fármaco, dosis y vía de administración. También debemos de realizar pues la descripción del padecimiento actual, por qué se va a realizar la cirugía. También debemos de realizar lo que es la exploración física y recabar los estudios de laboratorio de gabinete.
así como también el anestesiólogo tiene la obligación de realizar lo que es el riesgo anestésico quirúrgico con las escalas que ya hemos visto, que las menciona Alicia y todos nuestros compañeros, para así pues llevar a cabo una buena cirugía. No sé si tenga algo más que agregar, doctor, o mencionar. No, está bien, es todo lo más importante y resumido que están comentando. ¿Alguien tiene alguna duda? Recuerden que es el preoperatorio, antes de la operación, lo que hay que hacer. ¿No? Creo que no. ¿Qué pasó? ¿Van a exponer otro tema o ya? Creo que es el único que se iba a exponer hoy, Doc. Ah, bueno. Pues entonces, chicos, miren, como ven, estamos terminando, bueno, terminamos más o menos, vamos bien de tiempo, ¿sale? Vamos bien de tiempo. Posiblemente algunas dudas ya se aclaren en el quirófano, cuando entremos a quirófano antes de las cirugías. Posiblemente, ahorita como que estamos todavía así. Y como les digo, lo más seguro es que mañana, sábado, les envíe algunas cosillas que se supone ya vieron. Como por ejemplo, les comento otra vez. Las áreas en un quirófano, gris, blanca, negra, la función del cirujano, el primer ayudante, etcétera, etcétera. Ahorita estoy viendo, bueno, que también es importante meter a lo mejor de las suturas un poquito, ¿sí? ¿Dónde usar las suturas? ¿En piel? ¿Qué suturas hay que usar? ¿Con qué calibre? ¿Sale? En vísceras, como qué suturas hay que usar, ¿sale? Entonces, les voy a estar enviando como articulitos o como documentos. ¿Sí? Es importante que lo lean, como les digo. A lo mejor pues ya se lo saben. A lo mejor ya se les olvidó. Entonces, esos documentos que les voy a enviar va a ser para que refuercen. Y como les dijo Paquito, y yo también les comenté, empiecen a practicar los puntos, por favor. Sí, porque por los tiempos, por muchas cosas, no nos va a dar tiempo de supervisar los puntos. Entonces, yo confío en que ustedes tienen que practicar los puntos y los nudos. ¿Sale? ¿Alguna duda? No, doctor, ninguna. Nada, Alicia. ¿Ya ves? ¿Y tú no querías venir hoy? Era puente desde hoy. No, que fuéramos primaria para el consejo técnico, te pasas. Sí, no manches, Doc. Hoy no se va a dar el día. Pues ya, ¿Cómo que hombre, ya tarea en terminamos puente? tempranito. Eso no ¿Qué se pasó? puede. Sí, Doc, es puente, ¿cómo que tarea, Doc? Por eso, pues ahí para que estudien. Como es pandemia, pues no pueden salir. ¿Sí o Pero no? voy a estar en mi casita. Voy a inflar mi alberca. Por eso. Ahí voy a estar, Varios días. voy a estar se leyendo en enojan. mi alberquita. Van a estudiar en su casita, ahí. Ya en Los la tardecita difuntitos se nochecita, enojan. que se relajen. ¿Qué pasó, Alan? Los difuntitos se enojan y Diosito llora. Ah, no, al contrario, pues va a venir tu Sí, abuelita, no sé si tu abuelita ya falleció o no, o tu bisabuelita, lo más seguro es que sí, y va a estar contenta porque te va a ver estudiando, va a estar orgullosa de ti, imagínate. Nada más si ¿Sale? le jalan los Está pies, bien, no se Doc. enoje, ¿no? No, pues te pones ahí un hilito rojito, ¿no? ¿Se ponen un hilo rojito? ¿Qué pasó, Celsi? ¿Y el hilo rojo me va a proteger de reprobar en cirugía? Ah, por eso te estoy diciendo que te voy a enviar eso para que estudies un poquito. Pero no, Doc, porque nada más el rojo es para el mal de ojo. Ah, bueno, mira, pues para que no te hagan mal de ojo, Alan. Vale, está bien, Doc, ni modo. ¿Sale? Son documentos cortitos, ¿eh? ¿Qué pasó, Celsi? Eso le iba a decir, que sean cortitos, Doc, y en español, por favor. Sí, esos son documentos ya muy resumidos. Son Una documentos hoja. muy resumidos. No crean que les voy a enviar todo el libro, ¿eh? No crean que les voy a enviar todo el libro. O sea, son documentos ya muy cortitos, máximo 2, 3 hojitas. O sea, sí muy rápido para que para que lo tengan presente. ¿Sale? Sale, Doc, por eso es el favorito. Ya está. Ah, bueno, gracias. Vale, entonces, nos vemos el miércoles, ¿verdad? ¿Hasta el miércoles?
Hasta el viernes, Doc, ya hay que agarrar. No, ¿cuál viernes? Recuerden que me parece que la próxima semana ya entramos, ¿verdad, quirófano? Ya Sí, vamos el a ver. jueves, creo. El jueves. Hay que checar nada más, pero ya, para que se vayan preparando, ¿sale? Entonces, nos veríamos el miércoles, chicos, para que preparen el tema de transoperatorio, ¿sí? ¿Sale? Sale, Doc. Y Gracias. disfruten su puentecito y pongan un poquito de ofrenda, por favor, para que no perdamos la tradición. ¿Sale? Dale, pues, nos guarda nuestra calaverita y nos la da el día que subamos al CICE. Ah, bueno, está bien. También ustedes, ¿eh? Ahí le llevamos pan de muerto, Doc. Está bien. Bueno, sale. A ver, espero, A ver, espero el jueves. Está bien, Doc. Hasta mañana. Sale. Hasta el jueves. Hasta el miércoles, perdón. Hasta el miércoles. ¿Hasta el viernes? ¿Sale? No, el miércoles. ¿Cuál viernes? Miércoles. ¿Sale? Sale. Sale. Entonces, hasta luego, chicos. Disfruten su puentecito, por favor. Hasta luego, Dan. Hasta luego, hasta luego.